En este video vamos a hablar del sistema cíclico. Compañeros, el sistema cíclico es un sistema que tiene como referente la circunferencia, los puntos de la circunferencia y los ángulos que se forman dentro de la circunferencia. Esos ángulos que se forman dentro de la circunferencia en este sistema se van a llamar ángulos radianes o radianes. Antes de definir qué es un radián, recordemos pues como cositas básicas que tenemos que tener en cuenta acá. El punto centro de una circunferencia también se llama como vértice. También el punto, la línea recta que une el punto vértice con un lado o un punto externo de la circunferencia se llama radio. Y la línea que une un punto extremo de la circunferencia al otro extremo de la circunferencia y que pasa por el centro se llama diámetro. O sea, que aquí concluimos que si yo tengo un diámetro, llamémoslo con la letra D mayúscula, si yo tengo un diámetro, ¿cuántos radios tengo? Tengo 2 radios. O sea que un diámetro son 2 radios, como para ir teniendo en cuenta esos conceptos. Bueno, entonces también vamos a tener en cuenta este concepto y es el de hablar sobre esta línea. Se llama circunferencia, ¿sí? Esa es una línea cerrada, curva, que la característica que tiene es que todos estos puntos de esta curva tienen la misma distancia a este punto que se llama vértice, ¿sí? O sea, esta distancia que llamamos radio, que ya sabemos que se llama radio, es igual en una circunferencia. O sea, todos estos radios son equivalentes en esta circunferencia, como para tener en cuenta. Entonces, una circunferencia es eso, una línea curva donde todos sus puntos equidistan de otro punto, o sea, son iguales en distancia a un punto que llamamos vértice. ¿Listo? Entonces, también que tenemos que tener en cuenta, que es un arco. Y un arco es una partecita de la circunferencia, o sea, es una parte de ella, ¿sí? Y si yo tomo toda la circunferencia, tengo un arco completo de circunferencia, pero un arco en sí es una partecita de una circunferencia, es una parte de la circunferencia, para que también tengamos en cuenta que es un arco. Ahora sí, teniendo en cuenta que es una circunferencia y que es un arco, vamos a hablar de qué es un ángulo central. Es un ángulo central. Primero debemos definir qué es un ángulo central para poder definir qué es un radián. Entonces, un ángulo central es un ángulo que tiene como vértice el centro de la circunferencia. Entonces, es un ángulo que tiene como vértice, o sea, como punto de partida, el centro de la circunferencia. Y los lados de ese ángulo son los radios de ella. O sea, esto y esto, por ejemplo. Aquí tenemos un ángulo central, porque los lados de ese ángulo son los radios de la circunferencia. El radio acá y el radio acá, ¿sí? Y también tener en cuenta que como está formado dentro de una circunferencia en un ángulo central, esto es un ángulo central, puede tener cualquier medida, también está comprendiendo ese ángulo central un arco. Miren, este arco va desde este punto hasta este punto. Entonces, todo el arco que vemos acá, que es una parte de esa circunferencia, está formado o está limitado por el ángulo central, por este ángulo, ¿sí? Que está conformado por radios. Entonces, ¿qué es un ángulo central? Es el ángulo que tiene como vértice el centro de la circunferencia y los lados son los radios de ella.
Muy bien, entonces ya sabemos que es un ángulo central. Ahora sí, vamos a definir qué es un radián. Pues, ¿qué es un radián? Entonces, un radián, primero que todo, es un ángulo central. Pero tiene una característica. Ese ángulo central tiene un arco que tiene como medida la medida del radio. Es decir, que la medida de este arco, o sea, la medida de este arco es igual a la medida del radio de la circunferencia. ¿Sí? Entonces, si hacemos la gráfica, quedaría de esta manera. Sabemos que este es el punto centro, el vértice, y tenemos los radios. Entonces, R y R, ¿cierto? Tenemos los radios. Pero la característica del radián es que esta medida de este arco es igual a la medida de este radio. ¿Y eso cómo lo mide uno? Con una pitica, con una cuerda. Uno toma la medida del radio y con la cuerda la va sobreponiendo sobre esta curva hasta que le dé el radio y ahí forma un radián. Entonces ese ángulo, llamémoslo alfa, el ángulo alfa es igual a un radián. ¿Por qué es un radián? Porque la medida de ese arco es igual al radio de esa circunferencia. Entonces eso es lo que definimos como radián. No importa el círculo, la circunferencia que tengamos, siempre la medida del radio, y si el arco vale lo mismo que el radio, eso se llama radián. Bueno, entonces teniendo en cuenta todos esos conceptos, en ese orden de ideas, entonces vamos a continuar definiendo otras cositas. Vamos a definir, porque ya sabemos el concepto, ahora nos falta es saber la parte numérica, porque a nosotros nos gustaría saber, por ejemplo, esta pregunta: ¿cuántos radianes hay o caben en una circunferencia? Pues para poder averiguar eso, cuántos radianes hay en una circunferencia, debemos de saber ciertos conceptos. Por ejemplo, recordemos que es el número pi. Tenemos que saber el concepto del número pi. Recordemos que el número pi es un número irracional porque es infinito, no periódico, infinito, y equivale al número 3,14, 15, 92, 6, 5, infinito. Pero para nosotros, para cuestiones prácticas en la matemática, como termina aquí en 9, se redondea acá. Este 5, como termina en 9, se redondea a 6. O sea que el número pi quedaría en 3,1416. ¿Sí? Entonces, recordando el concepto del número pi. Bueno, ya sabemos pues qué es el número pi. Es un número irracional. Pero ese número pi, ¿de dónde sale? Pues sale de la circunferencia. Los griegos lo optaron desde la circunferencia años antes de Cristo. Entonces, esto es un concepto muy antiguo. ¿De dónde sale el pi? El pi sale de dividir la medida de la circunferencia. Usted toma la medida de cualquier circunferencia con una cuerdita y si usted lo divide entre, atención acá, entre el diámetro, o sea, entre la medida de esta línea, entre el diámetro, si usted divide la circunferencia entre la medida del diámetro, siempre le va a dar un número aproximado a pi. De ahí salió pi, que es 3,1416 aproximadamente. Entonces el pi sale de dividir la longitud de esa circunferencia, llamémoslo, esa longitud llamémosla L, o la podemos llamar C, como quieran,
pero normalmente llamémosla L, longitud de la circunferencia, o sea, la medida de esta línea amarilla, curva, entre el diámetro, llamémoslo D mayúscula. Entonces, para yo siempre encontrar el pi, o el pi, si el número pi se sale de dividir la longitud entre el diámetro, no importa la circunferencia, siempre el número va a quedar aproximado a este, 3,1416. De ahí sale el número pi. Entonces, de aquí puede salir una fórmula que es la fórmula de la longitud de la circunferencia. Entonces, simplemente despejando la L, donde el diámetro lo está dividiendo, entonces esto pasa a multiplicar. Entonces, si hacemos esa multiplicación, si pasamos a multiplicar el diámetro, nos quedaría que pi por diámetro es igual a la longitud. Listo. Entonces, esta fórmula es la fórmula de la longitud de la circunferencia. Pero también sabemos que el diámetro, de acuerdo a lo que vimos, este diámetro equivale a ¿cuántos radios? Equivale a 2 radios. Radio más radio me da diámetro. Entonces yo en vez de escribir aquí el diámetro voy a escribir a lo que equivale en radios. Es decir que pi por 2 radios es igual a la longitud de la circunferencia. Entonces ya escribiendo la formulita bien escrita quedaría que la longitud de la circunferencia, primero voy a escribir el número, luego el pi y luego la r. Y esta fórmula es la famosa fórmula de la longitud de una circunferencia. Pero entonces yo para qué estoy explicando esto, dirán ustedes. Bueno, resulta que acá vamos a encontrar, de esta fórmula vamos a encontrar cuántos radianes hay en una circunferencia con esta fórmula. Entonces vamos a borrar esta parte que ya lo explicamos y con esta formulita vamos a escribir acá longitud es igual a 2 pi por radio. Listo, vamos a escribirla ahí, esa formulita, con esa formulita. Entonces con esta fórmula de la longitud voy a encontrar cuántos radianes hay en una circunferencia, es decir, cuántos radios caben en esta circunferencia. ¿Sí? Si yo cogiera una cuerdita, hiciera una circunferencia, cogiera una cuerdita y tomara su radio y empezara a mirar esa cuerdita, cuántas veces cabe acá, entonces ahí me daría cuenta cuántas veces cabe los radianes en una circunferencia, o sea, cuántos radianes, cuántas longitudes de estas equivalentes a un radio, o sea, cuántos radios caben en esta circunferencia. Entonces, para entender ese concepto, vamos a explicar algo sencillo. Si yo tengo una línea recta, un ejemplo, una línea recta, y toda esa línea recta vale 10 metros, y digamos que en esos 10 metros voy a averiguar que cuántos pedacitos de 2 me caben, ¿cierto? Es decir, si yo tengo una otra línea aquí de 2 metros, ¿cuántos pedacitos de estos me caben? Entonces, en esta longitud grande, ¿cuántos dedos me caben? Es si no empezar a montar aquí 2, 2, 2, 2. Pero en matemáticas eso se hace mediante una división, ¿cierto? Si yo 10 lo divido entre 2, ¿cuántas veces me cabe el 2 en el 10? Este 2, ¿cuántas veces esta línea de número de 2 metros? ¿Cuántas veces me cabe en esta línea de 10 metros? ¿Me cabe cuántas veces? 5 veces, ¿cierto? O sea, la línea pequeña, ¿cuántas veces cabe en la línea grande? Cabe 5 veces. Si entendemos eso, lo mismo se aplica en esta situación. ¿Por qué? Yo voy a tener toda la medida de la línea grande de la circunferencia y voy a averiguar cuántas líneas de este radio me caben acá dentro de esta circunferencia. Y según lo que acabamos de ver, cuántas líneas de este radio caben acá se hace mediante una división. Entonces la línea grande es la letra L. La línea grande es la letra L. Y la línea pequeña es la letra R. O sea, el radio.
Entonces, haciendo esta división, nos vamos a dar cuenta cuál es la cantidad de radios, ¿cierto?, que caben en la longitud de la circunferencia. Y ahí nos vamos a dar cuenta de cuántos radianes hay en esa circunferencia. Recordemos que este ángulo se llama radián. Entonces, cada vez que formo un arco igual al radio se llama radián. Entonces, ¿cuántos radianes, cierto? ¿Cuántos R's caben en esta circunferencia? Es lo que vamos a averiguar. Entonces, haciendo una división de la línea grande, que es la longitud, entre la línea pequeña, que es la R. Miren esta fórmula. Cierto que ya tenemos la L, la voy a poner aquí con otro color. Tenemos ya la L, tenemos la R. Entonces, si ya tenemos esos dos conceptos, longitud y radio, observen qué pasaría. Si yo paso a dividir, porque la R está multiplicando a 2pi, yo paso a dividir la R, me va a quedar esto. Miren, me va a quedar L, esta L, paso a dividir R. ¿Qué me quedó al otro lado? 2pi. Y vea que aquí está la respuesta. Ya la obtuvimos. 2pi. Es decir, que si yo divido cualquier longitud entre el radio de una circunferencia, siempre me va a dar ¿cuánto? 2pi. O sea que esta es la cantidad de radianes que caben en una circunferencia. O sea, me van a caber 2pi ¿qué? Radianes. Esta es la cantidad. Bueno, pero eso está en pi radianes, pero eso equivale a ¿qué en realidad? Eso equivale a 2 por 3,1416. Y si yo multiplico 2 por 3,1416, eso me da 6,28. Bueno, dejémoslo hasta ahí más o menos, no voy a utilizar el 16. 6,28 ¿qué? Radianes. Miren que ya acabamos de hacer la respuesta, de dar la respuesta. O sea, que aquí en una circunferencia, no importa la que sea, van a caber 1, aquí lo voy a hacer a cálculo, 2, bueno, vamos a hacerlo mejor, 1, 2, perdón, 3, 4, 5 y 6, ¿sí? Haciendo pues como un cálculo, entonces cabrían 6 radianes, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y un pedacito. Ese pedacito de más, este que hay acá, este pedacito, es el punto 28 que vemos en la respuesta, que eso es infinito, ¿cierto? Entonces vamos a ir concluyendo información. Entonces, en una circunferencia, de acuerdo a la explicación que acabamos de dar, completa, en una circunferencia completa, caben 6.28 radianes. Y esos 6 puntos que acabamos de ver acá en esta circunferencia, esos 6.28 radianes también se pueden escribir así, 2pi radianes, 2pi rad. Y eso equivale a 6,28 radianes. Y vamos a ir terminando con la siguiente conclusión. Y aquí vamos a ver la equivalencia entre el sistema que vimos anteriormente, que es el sexagesimal, y el sistema cíclico. Hay una relación entre los dos. Cuando yo doy una vuelta entera en la parte del sistema sexagesimal en grados, cuando yo doy la vuelta entera, estoy haciendo un ángulo de ¿cuánto? De 360 grados. O sea, la circunferencia entera es 360 grados. Eso es en el sistema de los grados, ¿cierto? En el sistema de los grados o en el sistema sexagesimal. Pero si hablamos en el sistema cíclico o en el sistema de los radianes, ¿cuánto es una vuelta entera? Si yo doy esta vuelta entera, ¿cuánto mide esto en radianes? Es lo que acabamos de hacer. Esa vueltecita entera es equivalente a ¿cuánto? A 2pi radianes. Esa vuelta completa vale 2pi radianes o 6.28 radianes.
O sea que esa es la equivalencia entre el sistema de los grados y el sistema de los radianes. Ahora, la forma básica y la que vamos a tener más en cuenta no va a ser esta, para hacer las equivalencias o los ejercicios de pasar de grados a radianes o de radianes a grados, que eso lo vamos a ver en los próximos videos. Es, miren lo que puedo hacer. Si yo saco la mitad de 360, la mitad de 360 es 180 grados, o sea, la mitad de la circunferencia. Y si yo saco la mitad de 2pi radianes, la mitad de 2pi radianes es dividir por 2, ¿cierto? Y la mitad de 2pi radianes es este 2 y este 2 se cancelan y me queda pi radianes. Pi radianes. Es decir, que es 300, una vuelta entera son 2 pi radianes y media vuelta, o sea 180, son pi radianes. Esto que acabamos de ver, esta última, es la que vamos a tener en cuenta para hacer nuestros ejercicios de conversiones. Entonces, en conclusión, en una circunferencia completa caben 360 grados, que es lo mismo que hablar de 2 pi radianes, y en media circunferencia caben 180 grados, que eso es equivalente a un pi radian, que en este caso sería en decimal 3,1416 radianes, dejémoslo en 14. 3 radianes con un pedacito que equivale a 0.14. Muy bien, con esto ya terminamos la explicación del sistema cíclico.